¿Te crees lo suficientemente valiente para entrar a este espacio? Entra bajo tu propio riesgo. Bienvenido. Esto es Radio Freak Paranormal. Bienvenidos al primer podcast de Radio Freak Paranormal. Mi nombre es Alex Ortiz, soy director de Radio Freak y hoy quiero dejar en constancia nada más aquí grabado que hoy es martes 13. Para algunos es una fecha de buena suerte, para algunos es una fecha de mala suerte, pero pues hay que tomarlo como es, ¿no? Es un día enigmático, es un día interesante y qué mejor que empezar a grabar este podcast y este primer episodio el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y precisamente que tiene que ver con todo esto del misterio y del terror que hay en este mes. Y es precisamente la base de esto, y es el Halloween. Pero ¿de dónde viene el Halloween? ¿De dónde vienen todas estas cosas que tenemos implantadas en nuestra cultura ya? Porque seas mexicano, seas estadounidense, seas colombiano, seas argentino, seas español, francés, seas de donde seas, conoces esta celebración y la festejas. Está padre disfrazarse, salir a pedir dulces, asustarse un poco, ver los adornos, las calabazas rellenas, o más bien las calabazas con la velita dentro. Es muy interesante. Y el día de hoy vamos a hablar de esto, de dónde provienen todas estas tradiciones que tenemos hasta el día de hoy. Que esto viene desde hace siglos. Y todo empieza hace muchos siglos con la cultura celta. En la cultura celta tenían una festividad llamada Samaín. En esta festividad festejaban el fin de la cosecha. Los celtas, su calendario estaba dividido en dos partes. No es como actualmente lo tenemos, que está dividido en 4 estaciones, que son primavera, verano, otoño, invierno. En esa época no. En esa época estaba dividido en 2. Únicamente eran los días de luz y los días de oscuridad. Los días de oscuridad comenzaban en el solsticio de otoño y este día era sumamente importante para ellos porque era el último día de la cosecha. Empezaban los días oscuros, los días fríos, los días en los que todo moría. Incluso sacrificaban a sus animales que sabían que no iban a resistir al frío y se lo entregaban a los dioses. Una creencia que ellos tenían es que tenían que cosechar todo ese día y lo que no alcanzaran a cosechar, lo que no alcanzaran a terminar de recoger, lo tenían que dejar ahí porque le tenían miedo a un hada vieja y horrorosa, la cual era dueña de todos estos frutos. Entonces era mejor no meterse con ella. Una vez cayera la noche no podías recoger ni un solo fruto, o si no te arriesgabas a que ella pues viniera por ti, ¿no? Y bueno, otra cosa interesante que tiene y que tenemos arraigada hasta el día de hoy son las calabazas. Estas calabazas a las cuales les sacamos el relleno, les metemos una velita o una lámpara y las dejamos afuera de la casa, ¿no? Estas calabazas son comúnmente llamadas Jack Linterna o la linterna de Jack, que ahorita les cuento esa historia. Y estas eran para alejar a los espíritus. Cabe señalar que en la última noche del Samaín, porque esta duraba 3 o 4 noches, dependiendo del ciclo lunar,
En la última noche del Samaín se dice que el velo que había entre vivos y muertos caía y te podías mezclar. Era algo bueno y a la vez algo malo, porque las personas aprovechaban para ver a sus ancestros, para ver a sus familiares muertos. Y también era un peligro, porque los espíritus malos podían venir y podían causar un gran problema, ¿no? Entonces, esta calabaza la ponían afuera de sus casas para alejar a los malos espíritus. Cabe recalcar que no era una calabaza de principio, esta era un rábano. Utilizaban rábanos y les ponían una vela adentro para poder iluminar y que no se acercaran los malos espíritus. Ahora, hay algo que se llamaban, un grupo de gente que se llamaban los embajadores de la muerte. El propósito de estos embajadores de la muerte era ir de casa en casa recolectando comida, para esta dársela a los espíritus y que estos estuvieran tranquilos y no causaran ni un solo destrozo. Así pues, nació esta costumbre de ir pidiendo dulces casa por casa. Claro que hoy en día es para mantener quietos a los niños en lugar de los espíritus, pero de aquí nació. Y el líder del pueblo se vestía con las pieles de los animales y se pintaba el rostro. Esto lo hacía para poder mezclarse entre los espíritus, poder hablar con ellos y poder convivir. Era el único que lo hacía en ese momento, pero esta costumbre hoy en día también la tenemos. Claro que hoy en día las personas se disfrazan de personajes de la cultura popular, como Harley Quinn, como el Joker, como, no sé, Chucky, quizá, etcétera, como muchos personajes. Pero en ese entonces ese era el propósito. Solo el líder del pueblo lo podía hacer. Nadie más lo podía hacer. Solo él. Y hoy en día, pues ya todos lo pueden hacer. Y el punto de esto es mezclarte junto con los espíritus para que no te reconozcan también y no te ataquen. Pero ¿de dónde sale el Halloween? ¿Cómo pasó de ser Samaín, de ser esta fiesta que representa el fin de un ciclo, el fin de un año incluso, porque los celtas creían que era el fin de un año y el inicio del otro, o el fin de un ciclo? Pero ¿de dónde sale el nombre Halloween? Como todos sabemos, o como muchos sabemos, el cristianismo se expandió a muchas partes del mundo. Esto hizo que algunas fiestas paganas fueran tomadas por ellos, fueran modificadas y fueran desaparecidas por ellos mismos. Algo similar pasó con el Yule, que es la Navidad celta, que en algún otro programa se los platicaremos. Pero el Samaín trató de ser desaparecido por el cristianismo. En la cultura celta teníamos otra fiesta llamada Lemuria. Esta fiesta era un momento en el que el velo caía otra vez y las personas podían comunicarse con sus muertos. Esta fiesta la tomó el cristianismo y la convirtió en el Día de Todos los Santos. Pero esta fiesta no se celebraba en noviembre, no se celebraba en octubre, sino que se celebraba en mayo. Esta fiesta era nombrada en inglés como All Hallows Day y se cambió al 1 de noviembre para intentar restarle importancia al Samaín, porque el Samaín se estaba arraigando todavía
a todas estas comunidades paganas que no querían soltarlo. Era su cultura, era normal. Pero el cristianismo pasó el All Hallows Day al 1 de noviembre. Y esto hizo que la gente empezara a llamar al Samaín como All Hallows Evening, que se traduce como Víspera de Todos los Santos. Esto luego cambió a All Hallows Even y finalmente terminó como Halloween. Y de ahí proviene el nombre de esta fiesta. Es muy interesante, ¿no? Cómo pasamos del Samaín, de una cultura pagana completamente, y que tenía sus creencias, que tenía todas sus ideologías bien marcadas, a pasar a lo que hoy es el Halloween. E incluso, digo, esto es una perspectiva propia, el Día de Todos los Santos, aquí en México, el 1 de noviembre se celebra el Día de Muertos. En este caso, el 1 de noviembre es el Día de Muertos para los niños, el 2 de noviembre es el Día de Muertos para los adultos. Por ahí tengo entendido de que desde unos días antes empiezan los festejos y tienes que prender veladoras, etc. Me parece muy interesante cómo, a pesar de que son culturas distintas, se siguen arraigando hoy en día y se siguen modernizando. Porque existen muchas leyendas, existen muchas cosas que hay en este mes. Cosas terroríficas, cosas espirituales e incluso reflexión. Reflexión hacia la muerte, reflexión hacia nuestros seres queridos que se han ido. Y aquí en México, incluso cariño a la muerte. Porque, digo, en otros países, algo que me resulta muy gracioso es que se preguntan por qué los mexicanos celebran a los muertos, a la muerte. Y pues nada, es una cuestión de familia, es una cuestión de querer a todas estas raíces que tenemos. Y hay una similitud entre el Samaín y lo que pasa en su última noche y lo que tenemos nosotros en el Día de Muertos. Yo sé que hay una pelea, quizá, entre no debes de festejar el Halloween porque es una fiesta estadounidense, debes de festejar el Día de Muertos porque eres mexicano. Y chicos, está bien que celebren el Halloween, está bien que celebren el Día de Muertos, no pasa nada. Cada quien celebra lo que quiere y cada quien vive como quiera a su manera. Y está padre conocer de dónde vienen las fiestas, porque también la Navidad tiene algo ahí muy pagano, que lo hablaremos en su momento. Pero el Samaín, para mí en lo particular, se me hace una fiesta súper interesante, porque es el final de los días de luz para entrar a los días de oscuridad, a los días fríos. Es el último día de cosecha. Aparte se hace una fiesta enorme. Se recoge la comida casa en casa. El líder del pueblo se disfraza o se viste con estos pieles de animales y se pinta la cara. Y los rábanos están en las casas para alejar a los muertos. Es algo sumamente interesante que hoy en día lo vemos. Tiene otras connotaciones, claro que sí, pero lo vemos. Y nada, es algo sumamente interesante. Y bueno, este podcast el día de hoy va a ser corto, por así digo, a comparación de todos los demás podcasts que tenemos. Este podcast solo era para contarles esto, contarles de dónde viene la cultura del Halloween, de dónde inició, cómo se transformó a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que ojo, existen miles y miles
de explicaciones que de dónde proviene. Sinceramente, esto fue lo más acertado quizá que he escuchado durante muchos años. Es lo que yo sé. Si ustedes que me están escuchando tienen otra versión o conocen otra versión, son libres de dejarlo en los comentarios. Platiquemos, debatamos sobre esto. Recordemos que en el mundo paranormal nadie tiene la verdad absoluta. Todo es bajo nuestras creencias, todo es bajo nuestros pensamientos. Así que tú que me estás escuchando, te invito a que nos mandes mensaje, a que nos mandes un correo, a que nos lo dejes aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué piensas? También algo que me gustaría es que nos compartan sus historias. Obviamente, este es un programa paranormal, este es un programa para hablar de todos estos temas, de fantasmas, de avistamientos, etcétera. Queremos hacer eso en este programa y te invitamos a que nos mandes un mensaje a nuestro Instagram. Nos puedes encontrar como @RadioFreakParanormal. Nos mandas mensaje y nos ponemos de acuerdo para que nos cuentes tu historia. Tanto que nos la cuentes en escrito como puedas aparecer en nuestros programas. Nos encantaría mucho tenerte aquí. Y bueno, vamos a terminar este podcast contándote la historia de Jack el de la linterna. ¿Okay? Este personaje del cual se derivan las calabazas. Se dice que en la antigüedad había un hombre llamado Jack, el cual era muy malo. Era un hombre pecador, era un hombre vividor, era un hombre muy tramposo y era un bebedor. Quiero recalcar esta parte. Era un hombre muy tramposo y muy pecador. Un día, en la caverna, estaba tomando unos tragos, pero se le acabó el dinero, como a muchos borrachos hoy en día. Se le acabó el dinero y no tenía cómo pagar el trago. Se le acercó una persona y le dijo: yo lo pago, yo me puedo convertir en una moneda y pagar el trago. Jack le preguntó que por qué haría eso. Le dijo: ok, vamos a hacer un trato. Yo pago a cambio de tu alma, porque era el diablo y se lo quería llevar. Jack aceptó, le dijo que sí, pero le dijo que se convirtiera en moneda para poder pagar el trago. El diablo aceptó, se convirtió en una moneda, pero en lugar de pagar el trago, Jack metió la moneda en su bolsillo, en la cual traía un crucifijo con él. Y así pasó mucho tiempo. El diablo quedó atrapado en su bolsillo. El diablo intentó liberarse, pero no podía. Estaba completamente atrapado. Y le pidió a Jack que lo liberara. Este aceptó, pero con una condición. Si el diablo lo liberaba, Jack no podría ir al infierno. No sería aceptado en el infierno. El diablo, astuto, aceptó. Jack no conocería el infierno. No sería bienvenido ahí. Y así, el diablo se liberó, regresó al infierno, y Jack pasó toda su vida entre pleitos, bebida, etcétera, demás pecados. Cuando por fin llegó a la hora de su muerte, él no fue aceptado en el cielo. Tuvo que ir al infierno, pero en el infierno tampoco fue aceptado, porque tenía un trato con el diablo. Así pues, Jack fue condenado a pasar toda la eternidad en el plano terrenal. Se dice que para poder alumbrar su camino, tomó una calabaza y metió una vela dentro de esta, para así poder, aunque sea, mirar por donde iba. Y esta es la historia de Jack, el de la linterna. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este pequeño podcast. Creo que hoy aprendimos un par de cosas acerca de esta festividad.
Es una festividad muy bonita, es mi festividad favorita. Ahora, en el plano paranormal, a pesar de que estamos hablando de que es una festividad padre y todo, y toda la historia que está detrás de esto, también no lo tomamos con seriedad. Pásensela padre, chicos, diviértanse, eh, festejen, claro, en estos días, en este 2020, con su sana distancia y con todos sus protocolos de seguridad. Pero también tengan cuidado, no jueguen con cosas que no pueden controlar, no traten de mover energías que quizá no quieren conocer. El Halloween también tiene su parte oscura, también tiene su parte tenebrosa. Se sabe por muchos lados que este día es tomado por muchas personas para pues hacer rituales eh, que no son muy buenos que digamos. Entonces, simplemente cuídense de las energías, pásensela chido y no se metan con cosas que no conocen y sobre todo con todo el respeto del mundo. Reitero, si tú quieres contarnos tu historia, nuestras líneas van a estar abiertas. Nuestro Instagram va a estar ahí y nosotros estamos dispuestos a escuchar tu historia. Esto fue el primer podcast de Radio Freak Paranormal. Espero que les haya gustado. Espero que nos acompañen la siguiente semana. Vamos a estar subiendo podcast cada sábado. No olvides suscribirte, seguirnos en todas nuestras redes sociales y darle like a este video si te ha gustado. Cuídate mucho y esperamos que esta noche puedas dormir tranquilo.